Good morning, good morning. Buenos días, buenos días. And the third time, good morning. Y por tercera vez, buenos días. So look what he says. Así que mira lo que dice. Do you know, when he says that you are celebrated and we are humiliated, ¿Saben cuando dice que ustedes son celebrados y nosotros humillados? think about this thought. Piensen en este pensamiento. If Paul would not have been willing to be humiliated, there would be no church in Corinth. Si Pablo no hubiera estado dispuesto a ser humillado, no habría iglesia en Corinto. If Paul would not have been willing to be the last and the end and the spectacle, there would be no church. Si Pablo no hubiera estado dispuesto a ser el último y final en el espectáculo, no habría iglesia. You know, I think we make a great mistake ¿Sabes? Creo que cometemos un gran error when we talk about the price to pay. cuando hablamos del precio a pagar. You know, so many people have said to me over the years, ¿Sabes? Tanta gente me ha dicho a lo largo de los años, I mean, lots. quiero decir montones. Oh, Reinhard, it's amazing to see how God used you, but for sure you had to pay a great price. Oh, Reinhard, es asombroso ver cómo Dios te usa, pero seguro tuviste que pagar un gran precio. And you know, it always surprises me when people say that. Y sabes, siempre me sorprende cuando la gente me dice eso. Well, first of all, the greatest price has been paid by Jesus, and he paid it for me, so there is no more price. Bueno, en primer lugar, el mayor precio lo ha pagado Jesús y lo pagó por mí, así que ya no hay más precio que pagar. But then I think that the many things I've sacrificed in my life to serve Jesus, Pero luego pienso en todas las cosas que he sacrificado en mi vida para servir a Jesús. if you look at them from this point of view, I think you've misunderstood the point of the kingdom. Si las miras desde este punto de vista, creo que has malinterpretado el significado del reino de Dios. When you look at what Jesus has done through my life, it's like nothing I had to sacrifice even compares. Cuando miras lo que Jesús ha hecho a través de mi vida, nada de lo que he tenido que sacrificar es siquiera comparable. If you want to be part of a true apostolic movement that God is raising up, Si quieres ser parte de un verdadero movimiento apostólico que Dios está levantando, not a modern day apostolic movement that people talk about, no un movimiento apostólico moderno del que la gente habla, but a true one where the apostles walk in humility, sino uno verdadero donde los apóstoles caminan en humildad, don't consider their lives important even unto death, no consideran las vidas importantes hasta la muerte, and the whole church is going to follow that path. y toda la iglesia va a seguir ese camino. You have to learn a very simple thing, Tienes que aprender una cosa muy simple. that you never look at the price, so to say, that you have to pay for serving Jesus. Nunca mires el precio, por así decirlo, que tienes que pagar por servir a Jesús, But you look first of all for the honor that he's given you to sacrifice for him. sino que en primer lugar mira el honor que Él te ha dado al sacrificarte por Él, And secondly, you see the reward, which is people. y en segundo lugar ves la recompensa, que es la gente. You know, I remember my dear old friend Mike Sullivan. Sabes, recuerdo a mi viejo y querido amigo Mike Sullivan. He was one of he led the whole Kansas City prophet movement. Él lideraba todo el movimiento profético de Kansas City. He was the right-hand man of Mike Bickle. Era la mano derecha de Mike Bickle. And I remember when Mike Sullivan said this, Y recuerdo cuando Mike Sullivan dijo esto: we have to stop talking about the price of true discipleship. tenemos que dejar de hablar sobre el precio del verdadero discipulado. And we have to talk about the price of not being a disciple. Y tenemos que hablar sobre el precio de no ser un discípulo. He said, think how high the cost for not being a disciple of Jesus. Él dijo, piensa en lo alto que es el costo por no ser un discípulo de Jesús. And I remember he made a statement that cut me through my heart. Y recuerdo que hizo una declaración que me atravesó el corazón. He said, it could be that thousands of lives are not saved and impacted because you are not willing to be a disciple. Dijo, puede ser que miles de vidas no sean salvadas e impactadas porque tú no estás dispuesto a ser un discípulo. And I believe he's right. Y creo que tiene razón. If we live a life of discipleship, only heaven will show how many others have been impacted through us. Si vivimos una vida de discipulado, solo el cielo mostrará cuántas vidas han sido impactadas a través de nosotros. See, the church in Corinth was a result of Paul living like a true apostle. ¿Ves? La iglesia en Corinto fue el resultado de que Pablo viviera como un verdadero apóstol. So once you have this kind of vision, it's not a price anymore that you pay. Así que, una vez que tienes este tipo de visión, ya no es un precio que tienes que pagar. It's not even worth talking about. Ni siquiera vale la pena hablar de ello. You know, when I look everything I've sacrificed for Jesus and the kingdom, and then when I look how many people have impacted, it doesn't even compare. ¿Sabes? Cuando miro todo lo que he sacrificado por Jesús y el reino y veo cuánta gente ha sido impactada por ello, ni siquiera tiene comparación. So we need to change our understanding and our vision. Entonces necesitamos cambiar nuestro entendimiento y nuestra visión. Look verse 11. Mira el versículo 11. If you could see us now, you'd find that we are hungry and thirsty, poorly clothed, brutally treated, and with no roof over our heads.
Si pudieras vernos ahora, encontrarías que estamos hambrientos y sedientos, mal vestidos, brutalmente tratados y sin techo sobre nuestras cabezas. I wonder where he learned that from. Me pregunto de dónde aprendió eso. Doesn't it sound a little bit like Jesus? ¿No suena un poco a Jesús? Foxes have holes, birds have nests. I don't have a place where I can put my head. Las zorras tienen cuevas, los pájaros nidos, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Now, this almost sounds a contradiction to when I talk about that Jesus paid us to be blessed in with every spiritual blessing. Ahora, esto casi suena a una contradicción a cuando hablo de que Jesús pagó para que seamos bendecidos con toda bendición espiritual. But of course it's not. Pero por supuesto que no lo es. Paul knew that the provision comes from God and that's always okay. Pablo sabía que la provisión viene de Dios y eso siempre está bien. He teaches this in the Corinthians, he teaches this to the Philippians. Enseñó esto a los Corintios, enseñó esto a los Filipenses. But Paul was willing to go through anything it takes in order to be a true servant of Jesus Christ. Pero Pablo estaba dispuesto a pasar por lo que fuera necesario para ser un verdadero siervo de Jesucristo. He told the Philippians, I've learned to be content in nothing and also in a great abundance. Él enseñó a los filipenses, he aprendido a estar contento tanto en la carencia como en gran abundancia. You know, I so remember ¿Sabes? Recuerdo bien when we decided to move into the house that we presently live in. cuando decidimos mudarnos a la casa en la que vivimos actualmente. Decided to move into this house, yeah. Y le dije a Debbie, That I actually said to Debbie, would we ever be able to live in a small place after this? ¿seremos capaces de volver a vivir en un apartamento pequeño después de esto? And I looked her into the eyes Y la miré a los ojos and I saw her heart said, of course. y vi que su corazón decía, por supuesto. And you know, and this makes our life so satisfying. ¿Sabes? Y esto hace nuestra vida tan satisfactoria. That we can live in a big house, we can live in a small place, we can do anything. Podemos vivir en una casa grande, podemos vivir en un espacio pequeño, podemos hacer cualquier cosa. You know, and Paul was not teaching that Christians are supposed to have lack of food, be thirsty, be poorly clothed. He didn't teach that. ¿Sabes? Y Pablo no estaba enseñando que ser cristianos es carecer de comida, tener sed, vivir en pobreza. Él no enseñó eso. But Paul was telling them that for the sake of promoting the kingdom of God, they're willing to go through all of that. Pero Pablo les estaba diciendo que por el bien de promover el reino de Dios, ellos estaban dispuestos a pasar por todo eso. And he showed them that, look, you make us these big heroes, but if we would be these big heroes, we would live in a palace, very nicely dressed and very, very wealthy, but we're not. Y él les mostró esto. Mira, nos convierten en estos grandes héroes, pero si fuéramos grandes héroes, viviríamos en un palacio muy bien vestidos y muy cómodos, pero no lo somos. I'm very proud of most of my spiritual children, Estoy muy orgulloso de la mayoría de mis hijos espirituales, that as we traveled together, worked together, they all had that same attitude. que cuando viajamos juntos, trabajamos juntos, todos tienen esa misma actitud. When we serve the kingdom, we can go hungry, we can go thirsty, we can go tired, we can do it all. Cuando servimos el reino podemos tener hambre, podemos tener sed, podemos estar cansados, podemos hacer cualquier cosa. That's the church that Jesus is raising up. Esa es la iglesia que Jesús está levantando. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.